Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 24, donde dice: Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Comienza diciendo este versículo: y habiendo dado gracias. El Señor tomó el pan y además pronunció la oración de agradecimiento que el padre de familia hacía, dando gracias a Dios por los beneficios que recibía de él y por la acción libertadora de su pueblo, cuando actuó poderosamente y sacó a todos los israelitas de la esclavitud de Egipto. Esta de Jesús debe de considerarse sin duda como una manifestación de gratitud por las bendiciones de la salvación y por la realidad del nuevo pacto. Continúa diciendo este versículo: lo partió y dijo. Note que luego de orar partió el pan, es decir, lo troceó en porciones para distribuirlo en los que estaban con él. Esta es una parte significativa de la ordenanza, el hecho de que todos van a participar de un mismo pan. En el entorno práctico, el cumplimiento de la ordenanza en relación con el pan, en congregaciones que son generalmente más numerosas que aquella en que el Señor estaba con los discípulos, debe de tenerse en cuenta la unidad de éste, es decir, el pan que se parte es uno solo. El hecho en sí de partirlo puede hacerse en el momento de distribuirlo a los creyentes o puede también venir partido ya. La realidad de la figura es que siendo muchos, todos participan del mismo pan. Y no cabe duda que cuantos más participan, menos es la cantidad que puede distribuirse. De ahí que en ocasiones sean precisos más de una unidad del pan, pero en cualquier caso sigue siendo el mismo pan. Continúa diciendo este versículo: Tomad, comer, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. La ordenanza va acompañada de las palabras que Jesús pronunció al distribuir el pan. Ahora bien, en los manuscritos más seguros la expresión tomad, comer, no figura y probablemente es una interpolación de la que se registra, como por ejemplo: y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comer, este es mi cuerpo. Mateo capítulo 26 y versículo 26. O parcialmente también en el Evangelio de Marcos nos dice en el capítulo 14 y versículo 22: y mientras comían Jesús tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Pero note que no figuran en Lucas, que sigue a la letra la tradición de Pablo. Lucas capítulo 22 versículo 19 dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Sin duda, se sobreentiende que el pan partido y distribuido era para que lo comiesen cada uno. La referencia al simbolismo del pan es que representa literalmente su cuerpo por vosotros, o su cuerpo a vuestro favor. Sin duda, alguno no se trata de una transustanciación, ya que el cuerpo del Señor estaba presente. Entonces, cuando dice esto, equivale a simbolizar, es decir, representa, como señala también en el capítulo 10, versículo 4 y Juan capítulo 8, versículo 12, ya que si se tratase literalmente
de la conversión del pan en el cuerpo de Jesucristo, habría dos problemas en la institución de la ordenanza. Y note, en primer lugar, si se trataba del cuerpo material de Jesús, no era posible que la misma mano del mismo cuerpo que partía el pan convirtiese éste en el cuerpo real del que lo partía. Y en segundo lugar, si se refiere al cuerpo glorificado, tampoco era posible, puesto que no existía aún en el momento del establecimiento de la ordenanza. Así pues, no estaba diciendo Jesús que aquel acto era el primero de una serie que se produciría a lo largo de la historia en el que el pan se convertiría en el cuerpo suyo, o como enseñan los luteranos, que acompañaba al pan como una consubstanciación. Por otro lado, la forma en la Reina Valera, cuando dice que por vosotros es partido, no está en los manuscritos del texto griego. Además, resta mucho el simbolismo, puesto que el cuerpo del Señor no fue partido para el cumplimiento de la profecía, que no sería quebrantado hueso suyo. Juan, capítulo 19, versículo 36 dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Es por eso que la frase expresa la idea del cuerpo de Jesús, vehículo para la muerte, siendo entregado, es decir, fue dado para ser el definitivo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sigue diciendo este versículo: haced esto en memoria de mí. El motivo para la ordenanza en el recuerdo de Jesús, notamos que el verbo expresa la idea de iniciar la ordenanza y seguirla practicando en memoria de mí. El pronombre posesivo es muy expresivo cuando dice: debéis recordarme a mí. Note que no manda que se recuerden algún aspecto especial de su obra, bien sea su muerte, bien sea su resurrección, bien sea su glorificación, sino que se recuerde su persona, a él mismo, con lo que ya está comprendida toda la operación salvadora que hizo a favor de nosotros y en nuestro lugar. En el recuerdo permanente, por ejemplo, de su amor, cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y también del costo de nuestra salvación, como nos señala la primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 18 al 20. Note que la iglesia en Corinto no celebraba con el sentido que Jesús le había dado la ordenanza de la Cena del Señor. La habían convertido ellos en otra cosa totalmente contraria a lo que Él había dispuesto. Buscando satisfacer sus propios intereses, ellos no prestaban atención a la gloriosa persona del Señor, a quien debían de recordar, como el apóstol ya les había enseñado. Entonces, se trataba de volver a la condición de comunión entre hermanos y de adoración a Dios. Continuaron con el versículo 25, donde dice: asimismo tomó la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Comienza diciendo este versículo: asimismo tomó también la copa. Note cómo el hecho puntual en la ordenanza del repartimiento del segundo símbolo es la copa, ya que el Señor tomó la copa en forma semejante a cómo hizo con el pan, es decir, durante la cena. El momento de la distribución del vino ocurrió y fue después de haber cenado.
Esta era la llamada copa de bendición, en la forma de participar en la cena pascual. Las copas en la comida de la Pascua eran 4, y el orden de la cena era como sigue. Primero, la primera copa se servía al principio de la cena con la oración hecha por el padre de familia, en la que se agradecía a Dios por lo que significaba el cordero que se iba a comer luego, y se pedía la santificación de aquella comida. En segundo lugar, luego se presentaba el primer plato, que constaba de legumbres, hierbas amargas y salsa azoret. En ese momento se mezclaba una segunda copa y se presentaba, pero no se bebía aún. En tercer lugar, se seguía la liturgia pascual, con una nueva oración que hacía el padre de familia. También se cantaba la primera parte del Ayer Pascual, e inmediatamente se bebía la segunda copa que se había distribuido entre los comensales. En cuarto lugar, se servía el plato principal, y de nuevo el padre de familia oraba sobre el pan acimo. Se comía la comida principal, que estaba compuesta por el cordero pascual, hierbas amargas y vino. En quinto lugar, seguía la acción de gracias sobre la tercera copa, que se llamaba copa de bendición y se bebía. En sexto lugar, concluía la cena sirviéndose la cuarta copa. Se cantaba la segunda parte del Ayer Pascual y se hacía una plegaria de alabanza sobre la cuarta copa y se bebía. La idea de que se usaba entonces una sola copa para todos los comensales, que se pasaba de mano en mano, no está atestiguado en la historia de los judíos de los tiempos de Jesús. La copa se servía en la del padre de familia, y éste distribuía una porción en cada copa de los que comían juntos la cena pascual. Y solo después del siglo III es cuando se empieza a leer algo de una copa en común que circulaba de mano en mano en el tiempo de la conmemoración de la Pascua. Sigue diciendo este versículo, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Jesús hizo notar el simbolismo que representaba la copa en la ordenanza de la cena del Señor. Sus palabras son bien elocuentes cuando dice que esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Los judíos habían ellos recibido por medio de los profetas Isaías y Jeremías el anuncio divino de un nuevo pacto que Dios establecería con su pueblo. Por ejemplo, en Isaías capítulo 61 y versículo 8 dice, porque yo el Señor soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Isaías capítulo 61 y versículo 8. Y también Jeremías capítulo 31 y los versículos 31 al 34 afirman lo mismo. Así que la enseñanza sobre el nuevo pacto se complementa con otros pasajes también proféticos, como por ejemplo Isaías capítulo 59 versículos 20-21, Ezequiel capítulo 16 versículos 60 al 63. Hay algunos más, pero con estos dos pienso que es suficiente. Sobre el nuevo pacto, aplicado al tiempo de la Iglesia, se lee en la carta a los hebreos de este modo. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un nuevo mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hebreos capítulo 8 y versículo 6. En el capítulo de Hebreos, el tema del nuevo pacto y del nuevo nacimiento está presente y es el núcleo del mismo. La entrada al disfrute de este pacto es por el nuevo nacimiento o la
regeneración del pecador, que cree por la obra del Espíritu Santo. Esta regeneración, conforme al profeta Jeremías, dotaría al hombre de un corazón nuevo, que estaría orientado a Dios en un temor reverente y en obediencia incondicional. Note lo que dice Jeremías, capítulo 32, los versículos 39 y 40. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y también Ezequiel reitera esta misma enseñanza en Ezequiel capítulo 11, los versículos 19 y 20, anunciando un cambio de orientación en la vida del regenerado que lo conduce a una esfera de fidelidad y obediencia a Dios. La regeneración es una obra de renovación plena y dotación de una nueva vida, operada por el Espíritu Santo en todo aquel que cree. Tito capítulo 3, versículo 5 dice: nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Lo que antes era débil se torna en poderoso por la acción del Espíritu. Romanos capítulo 8 y versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es por eso que el creyente tiene implantada la palabra, y por tanto la ley de Dios está en su corazón. La consecuencia es un comportamiento acorde con las demandas divinas, como nos enseña en Mateo capítulo 2 y versículo 34, ya que el regenerado ama la ley de Dios. El Salmo 119 y versículo 27 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. La vida de santificación se produce al influjo de la palabra y de su obediencia. Salmo 119 y versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cristo el Señor tiene un ministerio mejor que cualquiera de los sacerdotes del pacto antiguo, porque el nuevo pacto está asentado sobre mejores promesas. Él es el mediador del nuevo pacto. Note que mediador es una palabra que expresa la idea de alguien que se pone en medio para llevar a cabo una labor entre dos partes, indicando la condición de un árbitro. Job deseaba en la antigüedad encontrar un árbitro entre Dios y él, y no lo hallaba. Entonces, según su percepción, nos dice en Job capítulo 9, versículo 33, ¿no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos? Pero note que ahora nuestro Señor y Salvador es el mediador entre Dios y los hombres en el establecimiento de una nueva alianza. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 5. Note que es mediador en el sentido de reconciliador, supremo, uniendo la tierra y el cielo, los hombres y Dios. Y como mediador perfecto toma a su cargo los intereses de las dos partes que se unen en él mismo. La deidad y la humanidad son naturalezas de su persona divina, por tanto, está capacitado para mediar entre las dos partes, la divina y la humana, en el establecimiento del nuevo pacto. Él es mediador de la salvación
ante el único Dios, en orden a la redención de los pecados. Él reúne y encabeza la nueva creación, restaurándola y vivificándola al levantarla de la condición de desecho a causa del pecado y mediándola hacia el Padre, es decir, reorientándola nuevamente hacia Dios. Note que esto supone necesariamente el sacrificio de la cruz. Y por esa razón, al instituir la ordenanza, les hace notar el significado del vino y lo hace como la sangre suya, que permite establecer el prometido nuevo pacto, anunciado ya por los profetas. El nuevo pacto es mejor que el mosaico, no moralmente, sino en cuanto a eficacia. Hebreos capítulo 7 y versículo 19 dice: Pues nada perfeccionó la ley, y de la instrucción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Note que al estar establecido sobre mejores promesas, lo hace incondicional, ya que en el pacto mosaico Dios decía: si guardareis, Éxodo capítulo 19, versículo 5. Y en el nuevo pacto Dios dice: yo haré, Hebreos capítulo 8, versículos 10 al 12. En el pacto mosaico, la obediencia era producida por el temor, como así enseña Hebreos capítulo 2, versículo 2, capítulo 12 y los versículos 25 al 27. Pero en el nuevo pacto son el resultado de una obra del Espíritu Santo que produce una mente y un corazón voluntarioso. Hebreos capítulo 8 y versículo 10. También el nuevo pacto garantiza el completo olvido de los pecados, es decir, la garantía de que Dios no los traerá más a recuerdo para castigar al pecador por sus transgresiones. Hebreos capítulo 8, versículo 12, capítulo 10, versículo 17. El nuevo pacto ofrece también el descanso de una redención totalmente consumada, cuando dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9 y los versículos 11 y 12. Este nuevo pacto es una garantía de la salvación otorgada por Dios en su gracia y por medio de la fe. La sangre derramada por Jesús, es decir, su propia sangre, es expresión de la entrega de su vida en sustitución del pecador. Podríamos establecer una paráfrasis de las palabras del Salvador, cuando dice: esta copa es el nuevo pacto y me cuesta la vida. Sigue diciendo este versículo: haced esto todas las veces que la bebiereis. Establecida la ordenanza, no hay límite para practicarla, ya que Cristo dice cuántas veces, es decir, podéis hacerlo sin limitación alguna. No hay ningún tipo de restricción para la celebración de la Cena del Señor, ya que la celebración en el primer día de la semana aparece repetidas veces en el Nuevo Testamento, y especialmente en Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículo 7, donde dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo le enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pero note que eso no quiere decir que fue norma apostólica, sino que en la reunión de la Iglesia en conjunto, que se celebraba habitualmente una vez por semana, se hacía el domingo, por deseo de los creyentes. Pero lamentablemente se hace cuestión sobre cuándo se debe de hacer,
ya que algunos consideran una falta, incluso un pecado, no hacerlo cada domingo. Sin embargo, otros participan de la Cena del Señor con más distancia de tiempo. Algunos, pegados a la literalidad del relato histórico, creen que el partimiento del pan debe de hacerse el domingo por la noche, puesto que el Señor no comió, sino que cenó. Generalmente estos extremismos conducen a la confrontación y no edifican al pueblo de Dios. Además, si queremos ser absolutamente literales, hemos de reconocer que la primera institución de la ordenanza tuvo lugar en la noche del jueves al viernes de la semana pascual, y no el primer día de la semana. Dice la última parte de este versículo, en memoria de mí. Otra cuestión interesante en la razón de la ordenanza es esta, que Cristo dijo que cuantas veces se tomara la copa debían de hacerlo en memoria de mí. Ya se dijo antes lo suficiente cuanto se consideró que el recuerdo a que se llama al pueblo de Dios no es tanto a la muerte de Cristo como única memoria, sino a su persona, que conlleva también su obra, ya que ambas son inseparables en la economía de la salvación. Esto no significa en modo alguno que no recordemos al tomar el vino la sangre derramada por nosotros que nos limpia de todo pecado. Pero no es menos cierto que cuando centramos nuestra atención en la muerte de Jesús, olvidamos que si no tenemos en cuenta su resurrección juntamente con ella, no es posible el perdón de nuestros pecados, y si olvidamos la promesa de su venida, tampoco tendremos esperanza. Otro motivo de conflicto entre creyentes es el uso del medio para tomar el vino. ¿Debe de hacerse con una copa o con varias copas? La verdad es que la copa no simboliza nada en el contenido de la Santa Cena. El simbolismo no está en la copa, sino en el vino que la copa contiene. Hay una figura de lenguaje que cambia la expresión del continente por el contenido, de manera que cuando se habla de repartir la copa, se está refiriendo a repartir el vino. Esta forma de expresión lingüística la usamos habitualmente de modo que decimos voy a beber un vaso de agua, cuando lo que realmente hacemos es beber el agua de un vaso. Usamos también mesa, por la comida que hay en ella, como se dice en ocasiones, qué excelente mesa, cuando lo que realmente estamos diciendo es qué excelente comida. Al extremar la literalidad, damos al recipiente la categoría de símbolo que contiene, produciendo contiendas entre hermanos cuando se entiende que la única forma de repartir el vino es en una sola copa, cuando lo importante es que se reparta el vino entre los que participan en la Santa Cena, sin tener en cuenta en cuántas copas se hace esto. Y voy concluyendo con esto. La palabra de Dios nos dice que haced esto en memoria de mí. Podemos apreciar que el texto griego emplea el tiempo presente, es decir, sigan haciendo esto. La Cena del Señor se observaba cada primer día de la semana en obediencia a este mandato, como hemos podido apreciar en Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículo 7. Esta cena espiritual tiene por propósito conmemorar la muerte de Cristo por nosotros. Se revive la realidad del siglo I que sucedió en la crucifixión de Jesucristo. Y el texto griego dice literalmente, para mi recuerdo. Amigo y amiga oyente, Jesucristo no tan solo dio su vida en la cruz por estas personas, sino también por todas aquellas personas que vienen a Él y lo hacen en arrepentimiento, ya que se sienten pecadores delante de la presencia divina.
ya que la Biblia dice, en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amigo, mi amiga oyente, Dios ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, es decir, no venga a condenación, sino que tenga vida eterna. Y solamente se puede tener vida eterna cuando se acepta a Jesús en el corazón como Salvador. Si tú hasta ahora no lo has hecho, pues te invito a que ahora puedas hacerlo. Ora conmigo esta oración de fe y repite ahí a donde estás y di: Dios eterno, quiero darte gracias por haber enviado a tu Hijo unigénito, y lo has hecho por amor a mí, para que no me pierda, para que no venga a juicio. Me confieso delante de ti una persona pecadora, y ahora me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón por ello, y te acepto a ti, Señor Jesús, en mi corazón. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.